Muy buenos días. Se aprobó la extensión del tiempo pedagógico o tiempo educativo. La idea es ampliar de 50.000 a 100.000 niños en inicial y primaria y pasar de 61 a 122 centros en secundaria y UTU. Esto es un periodo de entre 2026 y 2029. Hubo un relevamiento que hicieron las autoridades del CODICEN en 498 escuelas, 120 liceos y 121 centros de UTU. ¿Cómo se utiliza el tiempo extendido? Bueno, en un 78% artes o lenguas expresivas, deporte y recreación, 70%, ciencias y educación digital, 46%, lenguas extranjeras en un 42%. Esta extensión del tiempo tiene diferentes modalidades. En algunos casos el tiempo es obligatorio, 62% de las propuestas son obligatorias, 14% tiene actividades obligatorias, pero tienen materias que son opcionales para los estudiantes, un 16% actividades obligatorias y opcionales y un 8% de los centros tienen todas estas actividades como opcionales. ¿Qué pasa con el desarrollo de este tiempo extendido? ¿Cómo es que se expresa? Bueno, ustedes ahí lo veían en los datos, parte en el aula, parte en el patio, es decir, no es solo horas de clase. La implementación, como yo recién les decía, va a ser gradual entre 2026 y 2029. En el primer año se plantea aumentar un 20% las propuestas de tiempo extendido. En 2027 se llegará a la mitad de los centros, un porcentaje que subirá a 75% en 2028 para llegar a un 100% en 2029. Por eso va a ser un gusto recibir esta mañana en Cinco Sentidos a la directora de Integración Educativa del CODICEN, Gabriela Pérez, y a Lucía Davesíes, coordinadora del área territorial de integración educativa. Bienvenidas a ambas, un gusto recibirlas. Gracias. Gabriela, de pronto empezar, de alguna manera se puede decir, por el principio, explicarle a la gente qué es esto de extender el tiempo educativo, tiempo pedagógico. Bien, bueno, gracias por la invitación. Un gusto. En Uruguay tiene historia en distintas modalidades de desarrollo de ciertos formatos, o sea, ciertos tipos de propuestas, tanto a nivel de escuelas primarias como de educación media, que tienen este concepto de la jornada escolar extendida. Es decir, que sobre una idea que podemos tener más frecuente de que vamos a clase, cursamos un año, estamos con una maestra o con algunos docentes y hacemos una propuesta curricular en un cierto horario, sobre esa base, en algunos casos se extiende el horario y se desarrolla, se da lugar a otro tipo de actividades que se puede entender que complementan o que amplían la experiencia educativa. Hay un desarrollo en la historia reciente, en los últimos 30 años, de que se han puesto en marcha políticas y estrategias de impulso importante a estas modalidades, sobre todo por la vía de formatos que amplían ese horario, que establecen, por ejemplo, una jornada donde se entra a las 8 de la mañana y se sale del centro educativo a las 4 de la tarde, por poner un ejemplo. Esas modalidades, en muchos casos, deben estar conocidas con nombres como la escuela de tiempo completo, de tiempo extendido. En el caso de educación media se puede pensar también en una gama de variantes, los liceos de tiempo completo, los centros educativos asociados, los centros María Espínola más recientemente, las modalidades agrarias, que también hay desarrollo en el país, son otra forma en la que se puede pensar distintos formatos que lo que hacen es extender el tiempo y las actividades más allá del momento que podemos nombrar como de clase estrictamente. Eso es lo que se ha venido desarrollando con un crecimiento lento, diríamos, ¿no? Con un alcance más acotado que el que queremos impulsar en este periodo. Pero además hay una cuestión que es pensar en que lo que se busca desarrollar es una política educativa de ampliación del tiempo educativo que no necesariamente va a estar dada por un formato exclusivo, por un horario fijo donde todos entran a tal hora y ahora en estos centros va a pasar esto, sino una política que pueda
recorrer y responder o dar algunas respuestas a la pregunta sobre qué queremos como sociedad, como colectivamente, qué tipo de experiencias y de oportunidades educativas entendemos y queremos que niños, niñas y adolescentes puedan acceder por el hecho de ser estudiantes, de estar en la educación pública, desde la educación inicial hasta que se egresa de educación media superior. Es decir, ¿qué queremos, qué creemos que tiene que ocurrir, que tiene que ser posible como parte de lo que uno recorre y accede mientras va cursando los distintos ciclos obligatorios? Esa pregunta y recorrer esa pregunta y poder responderla implica diseñar y dar lugar a una política educativa de la ampliación del tiempo educativo en clave de trayectoria, es decir, de pensarlo desde un inicio, y eso va a tener respuestas variadas que a su vez tienen que contemplar e incorporar, digamos, para ir produciendo las respuestas, la heterogeneidad territorial. Es decir, esto no busca ser un diseño igual en todos los centros. Exacto. No busca ser un diseño único, homogéneo, que se produce en algún lugar, digamos, de una oficina, y eso tiene que ocurrir del mismo modo, sin mirar un poco. Hay que tomar en cuenta las particularidades de cada centro educativo, entre otras cosas para poder tomar, reconocer, visibilizar y potenciar como punto de partida propuestas que ya vienen sucediendo. O sea, contemplar la heterogeneidad también es eso, es decir, bueno, en este lugar ya hay cosas que se hacen, a veces más a esfuerzo de un equipo docente, a veces con algunas posibilidades que están mientras está una persona, pero si esa persona se cambia de centro, esos acuerdos, esa articulación que había se cae. Entonces, poder mirar lo que sucede para empezar a visibilizar y a fortalecer con ese punto de partida. Y a partir de reconocer lo que ya hay, poder empezar a fortalecer las articulaciones necesarias para que ocurran otras cosas que también son importantes en la ampliación del tiempo educativo a lo largo de los ciclos y que tal vez hoy no están sucediendo o no están sucediendo de manera distribuida, digamos. Yo decía que ustedes habían hecho un relevamiento que incluía 498 escuelas, 120 liceos, 121 centros de UTU. ¿Y qué se encontraron en ese relevamiento? Bien, se encuentra en el relevamiento que la ANEP está llevando adelante distintas formas, como bien decía Gabriela, a través de distintos formatos y distintas experiencias, distintas formas de llevar adelante la ampliación del tiempo educativo. Hay algunas de las formas que se suceden con propuestas que son propias de la ANEP, es decir, con actividades, con docentes y con propuestas de la ANEP, tanto sea dentro como fuera del centro. Porque muchas de las propuestas de ampliación tienen que ver, por ejemplo, con las escuelas de arte que se suceden a contraturno, las escuelas de formación artística que se suceden a contraturno, que son de la ANEP, los centros de lenguas extranjeras, donde los estudiantes van a un centro educativo de media, sea una UTU o sea un liceo, y después se desplazan hacia un centro de lenguas extranjeras, donde son docentes también de la ANEP. Después también los estudiantes participan muchas veces a propuesta del centro educativo de actividades deportivas en otras instalaciones. En otras instalaciones pueden ser instalaciones de la Secretaría Nacional de Deporte, de las plazas de deporte, en actividades también de las intendencias o de los municipios. Por ahí el relevamiento lo que muestra sobre todo es que la mayoría de las actividades se suceden a la interna del centro. Se suceden también concentradas en las artes, como vos señalabas, vinculadas a lo expresivo y lo artístico, y también lo recreativo deportivo, de la mano de los propios docentes. No está tan extendida la posibilidad de hacer actividades con otros actores, y esa es una de las líneas que se quiere profundizar. ¿Cómo con otros actores? Con otros actores es articulando interinstitucionalmente con, por ejemplo, la Secretaría de Deportes para ampliar las propuestas deportivas a las que acceden los estudiantes de la ANEP. También a través del MEC en la formación artística, por ejemplo, que el MEC brinda, o los clubes de ciencia que ya se desarrollan como parte de las propuestas que se llevan adelante en los centros educativos, y poder que esto llegue a más centros
y que pueda ser más extendida la participación de los estudiantes. Es interesante porque si uno se pone a pensar, el Estado tiene todo, absolutamente todo. Si vos lo coordinás bien y ampliás la propuesta educativa, estoy pensando, están todas las plazas de deportes, para hacer todo tipo de deportes, está la pista, estoy pensando en deporte como podría ser también lo que vos decías del Ministerio de Educación y Cultura, es decir, el Estado es muy fuerte si coordina bien para poder darle a todos esos estudiantes una extensión del tiempo educativo. Yo decía ahí, es decir, no se necesita que todo sea en el aula de la escuela o del liceo o del auto. Eso es extensión del tiempo educativo si un chiquilín después a contraturno va a la plaza de deportes a aprender tenis, por ejemplo. Exacto. Es eso. Esas modalidades ya se suceden, ¿sí? Ya se Sí. suceden, pero la idea es fortalecerlas y ampliarlas para que más estudiantes puedan acceder. ¿Por qué? Porque quienes acceden muchas veces son quienes cuentan con una estructura familiar y con unas posibilidades para que la familia o el sistema de cuidados tenga las posibilidades de llevar y traer, acceder a las condiciones que a veces hacen a las formas de ingreso o de inscripción. Porque para acceder, por ejemplo, como bien tú decías, a una propuesta deportiva, se requiere tener la aptitud física al día. Se requiere quizás para participar de actividades acuáticas, de la malla, las chancletas. Entonces son cosas que hay que pensar para que, sobre todo, los estudiantes en situaciones de mayor vulnerabilidad sean quienes tengan más oportunidades para acceder cuando eso es una limitante por parte de la familia. Parece increíble que de pronto una familia te diga, en realidad el club está, la plaza está, el problema es que yo no tengo al niño quien lo lleve. Entonces, eso es increíble que no se pueda resolver. Que no haya como un apoyo, una política pública de decir, no, mirá, este niño hay que poderlo llevar al club, a la plaza o a donde sea, ¿no? Es así. Sí, hay de base, digamos, en esto, como bien decían antes de la pausa, es decir, hay una dimensión que tiene que ver con lo pedagógico, con lo educativo, hay una dimensión que tiene que ver con los cuidados, hay varios aspectos que se entrelazan o que uno puede leer y argumentar y encontrar motivos para el desarrollo de esta política desde distintas vertientes de argumentos. Que no son contradictorios entre sí y no hay por qué elegir una u otra, digamos. Hay un conjunto variado de argumentos y buenos motivos para el desarrollo de la política. Entre ellos, el de una concepción o un modo de entender el derecho a la educación, es decir, asumir, ampliando la mirada sobre el derecho a la educación y pensar que desde la educación pública, además del acceso a las propuestas curriculares, lo que aprendemos, lo que nos llega del legado común en los ciclos obligatorios, en una materia, en el aprendizaje de la lengua, de la matemática, de lo que sea, además de eso, es importante en el desarrollo de infancias y adolescencias tener asegurado o que se favorezca, se busque garantizar el derecho al acceso a otro tipo de oportunidades y de experiencias formativas que tienen que ver con estas áreas. O sea, no es hablar de otra cosa, es hablar de un derecho a la educación y de un modo de entender lo educativo que incluye formarme o poder experimentar, poder conocer experiencias que tienen que ver con practicar ciertos tipos de deportes, con poder acceder a algunas formas de trabajo en las ciencias, las tecnologías, lo artístico. Hay algunas tensiones, si se quiere, o debates, o cuestiones que nos interpelan a quienes estamos en educación y que son como compañías permanentes a lo largo del camino, ¿no? Hay una que tiene que ver con esto de decir qué es la preocupación por aquello que tiene que llegar a todos y todas del mismo modo, o sea, esa parte del legado común, lo que queremos distribuir para todo el mundo, que todo el mundo pase por esto. Y cómo darle lugar también a esa otra parte de lo que hace que cada uno encuentre, o sea, el para cada uno de la educación. Esa cuestión de conjugar lo que es para todos con lo que es para cada uno, o donde uno va encontrando el interés propio, digamos, es una preocupación permanente y es una cuestión que tiene formas distintas y que hay que seguir buscando formas de contemplar esos dos aspectos, lo común, lo que se distribuye igual, entonces, el programa de un año, un curso, una materia,
eso se piensa de algún modo como un legado común, aunque luego, por supuesto, las prácticas de enseñanza van particularizando. Pero después, esta cuestión de poder ir probando, ir experimentando, es clave en la formación de infancias y adolescencias. Si uno recorre, cualquiera podría poner ejemplos, tanto en la historia propia, en la biografía, como en niños, niñas, adolescentes que tengamos hoy cercanos, conocidos. Es seguro que podemos hacer el ejercicio de visualizar en nuestro entorno y en nuestra historia cómo nos fuimos encontrando con oportunidades educativas, con experiencias, es decir, cuando empecé tal cosa, cuando me encontré con tal cosa, cuando pude empezar a practicar, cuando supe que existía esto. Y hay una idea que repetimos mucho, que es que nadie puede pedir o querer o identificarse o proyectarse en algo que no conoce, que no sabe que existe. O sea, uno para poder ir eligiendo, ir prefiriendo, ir haciendo que eso sea lo que querés hacer, querés que siga en tu camino, querés seguir buscando, en algún momento tenés que haberlo conocido, practicado y te tenés que haber encontrado con eso por primera vez para poder empezar a preferir, a elegir, a proyectarte en algo. Eso es parte del sentido de esta política, de decir que la educación pública también ofrezca más oportunidades de ir encontrándose y experimentando con formas muy variadas de la cultura en sentido amplio. Lucía, para cerrar, ¿hay convicción que la extensión del tiempo mejora el clima educativo? No digo los aprendizajes, que eso quizás sea un poco más complejo, sino el clima educativo de un centro, de una escuela, de un liceo. Bueno, tenemos muchas experiencias que recogen eso y que dan cuenta de eso. La posibilidad de tener más tiempo para el educativo, más tiempo para que los y las estudiantes se encuentren en un espacio que está de lo público, que está pensado para ellos y ellas, que está pensado para su franja etaria, que está pensado con espacios específicos, con docentes formados especialmente para llevar adelante propuestas educativas, para llevar adelante la enseñanza y para que todos quienes participen de ese espacio puedan aprender. Tiene mucho que ver también, no solo con lo curricular, sino con promover ciudadanía, con favorecer la convivencia y la participación. Y esto es parte de lo que se lleva adelante todos los días y es algo que es necesario también profundizar, porque la enseñanza no solo se sucede en el aula, cuando alguien enseña matemáticas, sino que tiene que ver con cómo los recibimos en la puerta, con qué sucede en el patio, con qué sucede en ese espacio de coro en el cual se encuentran estudiantes de distintas clases, en cuando se proponen proyectos de ciencia y hay que llevar adelante actividades en el barrio con otros actores y entrevistarse con vecinos y vecinas, por ejemplo. Todas esas iniciativas son iniciativas que entendemos que promueven el encuentro, la integración y la participación, y eso hace a mejorar los climas de convivencia dentro de las instituciones educativas. Gabriela, Lucía, ha sido un gusto recibirlas esta mañana en Cinco Sentidos. Me consta que podríamos hablar muchísimo rato más, la seguimos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa, volvemos enseguida.